Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Sede en este formato que estamos haciendo este 2026 tan lindo que tiene que ver también con recorrer distintos puntos del país. Tuvimos el primer episodio desde Soriano con Expoactiva y ahora estamos acá transmitiendo desde el Congreso de Federación Rural en Salto. Obviamente acá también el agradecimiento a mucha gente que se ha acercado, que ha colaborado con todo el equipo de la Rural de Río Negro, con el equipo de Ort, con Luigi y Rubén y con todos quienes han estado trabajando para armar este episodio desde acá y obviamente también gracias a los dueños de casa, la Asociación Agropecuaria de Salto y también la Federación Rural. Entonces, obviamente, nos parece oportuno arrancar con Federación, en este caso, con Emiliano Caravia, secretario de Federación Rural, porque también está bueno, más allá de unas palabras de apertura, contar por ahí a quienes nos están viendo de qué se trata un Congreso de Federación, cómo es, qué es lo que se hace en estos días que se realiza el Congreso y cuáles son los principales temas que en este 2026 nos traen por acá por Salto. Emiliano, gracias por sumarte a la sede, gracias por darnos un ratito acá en medio de la actividad. Y bueno, en primer lugar, contanos un poco de qué se trata un Congreso de Federación. Bien. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Un gusto tener la sede acá en el marco del Congreso. Digamos, esta es la instancia, yo diría, del gremialismo rural más importante del año, por lo menos la nuestra, en la cual hoy había más de 100 productores y delegados de cada federada. Federada se llama aquellas instituciones, asociaciones rurales de, por ejemplo, la agropecuaria, Asociación Rural de Paysandú o Sociedad de Fomento, que integran Federación Rural, y son más de 40, en la cual tiene algo particular que es la representatividad a nivel territorio y de diferentes realidades productivas. Tenemos desde Artigas hasta Rocha, Soriano, y son, digamos, los socios de esas federadas, digamos, son de muchos rubros. O sea, tanto tenemos un agricultor de Soriano como un productor de ovinos del norte del país. Y acá lo que hacemos el viernes, digamos, es el tratamiento de las ponencias, que son, digamos, para cada federada, cuáles son las líneas de trabajo para el nuevo Consejo Directivo. Y un buen trabajo del día viernes marca un buen trabajo durante el año siguiente, digamos, la nueva gestión que se elige el nuevo presidente. Entonces, esta instancia, digamos, es también de unir mucho a las federadas, te encontrás con gente de todo el país. Y marca un evento, digamos, importante en la agenda. Bueno, eso, discúlpame que te voy a ir haciendo algunas preguntas, Emiliano. No es nada menor eso que tiene representatividad de todo el país y por eso también es que lo van rotando todos los años, llevándolo a un lugar distinto. Hoy acá en Salto hay gente de todas partes del país y de distintas producciones, entonces. Exacto. Sí, el año pasado estuvimos en San José, el anterior estuvimos en 33, que tú moderaste unas actividades el día sábado, que es el día más abierto, digamos, a público en general de autoridades, porque eso también tiene el día viernes, lo que estamos hoy es más cerrado, más de trabajo, posta de trabajo gremial, y el día sábado, por lo general, lo que hacemos es abrirlo a autoridades, público en general, para que se arrime con temas, digamos, trascendentales, o charlas o lo que sea. Y en eso que tú decías de la representatividad, sí, el Federación tiene capaz una virtud que tiene que puede, digamos, sentir lo que el productor siente en las diferentes actividades y zonas. No es lo mismo un ganadero de 33 como un ganadero capaz de acá del Basalto. Claro. Y eso se ve reflejado a la hora de moderar una opinión puntual o general de, por ejemplo, cómo está la ganadería hoy. Sí. Que a veces cuando en esas otras gremiales cada uno tiene su impronta, y la impronta de Federación, si me permitís ahí, eso de tener una visión macro o muchas veces de todas partes del país. Y después lo estuvimos hablando capaz hoy temprano bueno, muchas veces el productor no sabe o no está en conocimiento del rol que juegan las gremiales, en este caso Federación, pero hay otras gremiales también, está AROS, está Comisión Nacional de Fomento Rural, ANPL, ACA,
que su fin en realidad es defender los intereses del productor. Claro. Creo que eso es muy interesante, de legítimamente que los productores puedan a través de las gremiales plantear sus problemáticas y que ese sea el mecanismo para llegar, digamos, a las autoridades, tanto departamentales como hoy tuvimos la innovación del Congreso de Intendentes, que nunca había pasado, claro. Entonces, o con el gobierno nacional. Entonces es como capaz un camino natural y mucho más ágil para plantear las problemáticas que cualquier productor tiene en el diario vivir. Justamente mientras nosotros estamos acá con la sede, atrás nuestro se está desarrollando el Congreso, también está el Congreso de Intendentes, como vos decías, va a estar la presencia de autoridades, se espera el ministro de Ganadería, el ministro de Economía, el presidente de la República también. Esto es un aspecto diferencial también que tienen actividades como estas que bueno, también llevan a las autoridades a los lugares donde se produce, al interior del país. Y también una participación importante de los jóvenes, ¿no? De la Federación Rural de Jóvenes. Bueno, vos sos joven, ¿qué edad tenés? Yo tengo 28. Yo estuve inicialmente, yo entré hace 4 años acá a Federación, y a su vez Federación tiene una comisión que es la Federación Rural de Jóvenes, que también tiene jóvenes por todos lados del país. A mí me tocó integrarla ya hace 4 o 5 años, junto con otros compañeros, y también eso de poder conocer a mi país, digamos, y a la gente de mi país. Sí. A mí con 22 años empezamos con un grupo de jóvenes de Paysandú, yo vengo de Paysandú, digamos, a integrarnos y ver la realidad como toda persona joven, digamos, uno aprovecha a tener esos hobbies de salir, de conocer. Hoy por hoy, gracias a Federación, yo lo que más rescato, es el hecho de conocer una persona por lo menos por departamento, y te diría más de algunas zonas que están medias lejas, digamos, que uno no pasa, por ejemplo en Noblía, no es habitual, claro. Valentino, o zonas que vos decís, y eso al final del día son de las que cuando nos vamos de acá uno se siente gratificado muchas veces. Seguro que son de las cosas que más quedan. Emiliano, para ir redondeando y agradeciéndote por acompañarnos en la apertura, ¿cuáles son los principales temas que hay hoy sobre la mesa, que pone este Congreso sobre la mesa? Bien, uno era, por ejemplo, el tema caminería rural, que fue uno del tema principalmente presentado con el Congreso de Intendentes. Llámese caminería rural, todos aquellos caminos que usan, digamos, los productores, o también el propio persona que vive en un medio rural, por ejemplo, Valentín, te pongo un ejemplo bien cercano, o Itapeví, que usa esos caminos para ir a la escuela, la gente ir a trabajar, no solo para producir, sino entender el camino, digamos, toda la infraestructura como forma de vida, digamos, de arraigo, pues si no, vos no tenés camino, no podés ir a estudiar, te tenés que ir a la ciudad. Y muchas veces uno no se quiere ir, pero a veces la misma realidad te lleva. Otro tema fue la garrapata, que es una problemática bastante importante, digamos, acá en el norte del país, y se ha habido agravado con el hecho de encontrar residuos en nuestros mercados, y eso para Uruguay como productor de alimentos básicamente es bastante preocupante. Y en eso se realizó el miércoles y el jueves un simposio internacional de garrapata organizado por la FARM y coorganizado por Federación. Entonces esos grandes temas están sobre la mesa y bueno, después otros temas puntuales, si se quiere, que a veces aparecen, y este es el tercer año que aparece el tema salud mental. Por ejemplo, hoy la tasa de suicidios en el país, y uno lo lleva a cifras, es mayor que la tasa de homicidios, y es un tema que no está en agenda, y eso que te decía de la variabilidad, o sea, la variedad de temas que van surgiendo y que son importantes, que afectan directamente al productor rural, porteras adentro y también porteras afuera de su establecimiento. Y un poco lo que busca la actividad que justo escuchamos de fondo es tratar de, en una instancia de trabajo puntual como se está realizando ahora, poder, digamos, tener consenso en esos grandes temas y a su vez ir a buscar soluciones, plantearlos directamente, y muchas veces no tenemos la solución acá. Pero esta instancia de hoy mandata al nuevo Consejo a trabajar en esta particularidad, en estos temas. Y el nuevo Consejo, que también está integrado por 30 consejeros que le llamamos nosotros, con la representatividad necesaria de todo el país y variado, digamos, tenemos de toda la heterogeneidad de producciones del país. Y hoy, particularmente, se vota una lista que en realidad se renueva parcialmente, o sea, es un acto democrático donde se eligen sus nuevas autoridades, y vaya que es importante porque muchas veces el productor rural por lo general
dice, ¿cómo hago yo para plantear mis temas? ¿Cómo hago yo? Y muchas veces estas instancias así son el lugar, sobre todo hoy, para canalizar ese enojo, frustración o decir, estoy re cansado de la garrapata, ya no puedo más. ¿Cómo hago? Y que no quede en una charla de WhatsApp, en una charla con el productor, cuando vas a la cooperativa con el otro colega, digamos, de decir, bueno, buscamos realmente la solución y podamos avanzar, ¿no? Eso es lo que sobre todo busca este tipo de actividades, buscar soluciones y en conjunto con todos los actores. Y poner los temas sobre la mesa. Emiliano, te agradecemos mucho de parte del equipo de la sede por hacerte el rato, gracias por recibirnos, tenemos un regalo para vos. Sí, la bolsa de Cádiz, una tabla de la rural y los alfajorcitos, como siempre, del Centro Esperanza. Muchas gracias. Y yo soy uno de los seguidores desde el principio, cuando la rural de Río Negro presentó esta idea, el primer video lo seguí. Creo que es la mejor forma de acercar lo que hacemos en las gremiales, tanto locales como la gremial madre, como en federación, de lo que hace, el rol que tiene el productor en el desarrollo del país, en el desarrollo particular en la zona, y esta forma de cercanamente, así, hablar de ping-pong, de preguntas y respuestas, de particularidades, me parece que aporta a integrar más un país agropecuario que tiene conciencia de lo que es y por qué ha llegado acá y cómo seguir para adelante. Me parece que esto cumple perfectamente ese objetivo. Gracias, Emiliano. Lo despedimos con un aplauso e invitamos a los participantes a que se vayan acercando. Seguimos en la sede, la verdad que estamos pasando muy bien, compartiendo unos mates, charlando, riéndonos. Y hoy tenemos una mesa muy linda, muy diversa, pero que también tiene muchos temas en común. Lo voy a decir de memoria, creo que no me voy a equivocar. Ingeniero en telemática, veterinario, ingeniera agrónoma y abogado. ¿Lo dije bien? Sí. Eso es lo que tenemos hoy en la mesa. Y varios temas para conversar, obviamente uno de los temas del momento, el tema de la garrapata, que es uno de los temas del Congreso, pero también la historia de cada uno, lo que es el recambio generacional. Tenemos gente de distintas generaciones, gente que se ha formado en áreas que no tienen que ver directamente con el campo, pero que lo han aplicado al campo, gente que vive en el campo, gente que vive en la ciudad, así que me entusiasma bastante lo que podamos conversar en esta mesa. Los voy a ir presentando de a uno y vamos charlando con cada uno de ellos. Adolfo Bortagaray, creo que no necesita presentación, veterinario referente acá de la zona y también a nivel país con su trabajo profesional, en la garrapata, pero también en muchos otros temas, con emprendimientos desde muy joven. Me interesa charlar contigo, Adolfo, de tu historia también, antes de empezar a hablar de los propios temas más técnicos. Y bueno, darte la bienvenida. ¿Cómo te sentís de estar acá en un programa de streaming? Bueno, en principio un agradecimiento a Virginia y a la Sociedad Fomento, a la Sociedad Río Negro, que hace como un par de meses me convocaron para esta reunión. Y bueno, acepté con mucho gusto. Y me siento muy cómodo con gente conocida, con generaciones tanto de Silva como de Roy, que hemos trabajado con los padres y con los abuelos, así que y no la conocía a la ingeniera, pero bueno, me siento muy cómodo, así que muchas gracias. Bien, gracias a ti, Adolfo, por sumarte a este emprendimiento. Y antes de ir presentando un poco a los demás, quiero charlar un poquito de tu historia, del arranque, viviendo en el campo desde chico, yendo a escuela rural, ¿así? Sí, efectivamente. Tengo un muy buen recuerdo de mi infancia en Valentín. Mis padres vivían en Valentín y yo iba a la escuela rural de Biasini, a caballo, es unos 4 kilómetros. En aquella época no había cesto en las escuelas rurales, o sea que en cesto tuve que venir a la casa de mis abuelos. Y tengo muy lindo recuerdo con mis padres y mis 2 hermanos, un hermano y una hermana, de esa etapa. Pero sí, creo, recordando un poco y tratando de aportar algo que pueda ser útil, esa infancia muy linda, porque ir a caballo, volver a galopito, atravesar la calle, tengo muy buenos recuerdos, pero esa tranquilidad de la infancia afuera se fue trastocada por un tema que me marcó profesionalmente prácticamente durante toda la vida. Porque estábamos muy cómodos allá. Yo estoy hablando de la escuela y ya del liceo, que ahí vine a la casa de mis abuelos y me envolvía en un ómnibus a Valentín que se llamaba El Caimán, que demoraba 3 horas para llegar de Salto a Valentín. En el medio se paraba, se churrasqueaba
y después los lunes volví a la casa de mis abuelos a seguir con el liceo. Pero toda esa etapa linda se fue trastocada porque tanto mi madre como mi padre sufrieron. Mi madre empezó con dificultades médicas, con un bulto, y en aquella época los diagnósticos eran muy difíciles. Todo se pensaba que era un tumor, bueno, le abrieron, era una hidatidosis. Eso ya alteró bastante nuestra vida, porque tuvimos que venir a Salto. Pasó esa etapa a los 6 o 7 meses, otro bulto en la tiroides, era otro caso de hidatidosis. Yo tenía un casal de galgos. Mis padres no eran muy perreros, tenían algunos Foster que se metían adentro de la casa. Y pasamos como 2 años con ese tema, pero al tercero o cuarto año aparece mi padre también con otra afección pulmonar que no se sabía qué era. Siempre se sospechaba que era cáncer porque los diagnósticos eran muy difíciles. Y fue también otro caso de hidatidosis. Entonces eso me parece que es interesante aportar porque a mí me marcó desde la infancia el problema de la zoonosis. Claro. Cuando mi padre pudo volver al campo, porque la herida se le fistulizó y liquidó todos los perros, incluso mi casal de galgos que uno se llama Jimbo y Diana. Eso me marcó profundamente durante toda la vida y fue una de las campañas que desde distintos ámbitos, desde el centro veterinario, de la asociación agropecuaria y ahora desde la academia, hemos combatido el tema de la zoonosis y particularmente de los perros, sobre todo de los perros sueltos, y reconozco con gran frustración, porque no se ha avanzado absolutamente nada. Es cierto que la hidatidosis se fue combatiendo, ahora está reapareciendo, pero los perros sueltos, yo no tengo nada contra los perros, al contrario, yo tenía mis galgos que los adoraba, pero los perros sueltos y los perros sin sanidad son un riesgo. En Salto ahora tenemos la leishmaniosis, que también desde la agropecuaria hemos hecho cantidad de notas a los intendentes. Cuando aparecía un caso de rabia en Argentina, le mandábamos una carta al intendente. Cuando apareció la leishmaniosis en Misiones en el 2012, desde la agropecuaria también hicimos una alerta para sensibilizar a los dueños de los perros, que la mayoría de los perros que están sueltos tienen dueños, para que para que los alejaran, sobre todo de los niños, de la plaza, la materia fecal. Los perros no pueden estar sueltos. Claro, o sea, claro. Eso ese cuento de la infancia, me marcó hasta ahora y acepto que con gran frustración, porque prácticamente la situación sigue incambiada. Ahora seguimos contigo, Adolfo, voy a seguir saludando porque hay varios temas que vos mencionaste que me gustaría profundizar en ellos. Alda, vamos contigo, ingeniera agrónoma Alda Rodríguez de Tacuarembó, fundadora del Batoví Instituto en 2003. Exactamente. Bueno, contame un poco también de tu carrera profesional y por qué motivo terminás en ese emprendimiento hace ya 23 años. 23. Sí, la verdad que han pasado los años. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a Virginia, a la Sociedad Rural Río Negro, por esta oportunidad. Y bueno, creo que las infancias y las épocas tempranas de vida nos marcan un poco. Yo también me crié en una zona rural, me fui a Tacuarembó porque no había liceo donde me crié, Pueblo Ancina, Paso Borracho, y ya en el liceo me di cuenta que quería seguir la carrera de agronomía con una utopía de ayudar en la producción. Y si bien estoy presentada como comprometida con el medio ambiente, digo, soy comprometida con la producción, que busco mejoras desde el punto de vista de que esos alimentos y esos sistemas productivos sean más inocuos, más vivos para todos. Cuando llegué a la facultad me tuve que ir antes de Tacuarembó porque no había, en este caso, otra generación sexto de agronomía en Tacuarembó, así que terminé en el IABA, en Montevideo, y empecé la facultad de agronomía. Ya me di cuenta de que había algo desde la formación agronómica que me hacía buscar alternativas, buscar otros paradigmas de producción, y fue lo que me llevó a hacer el doctorado en ciencias agrarias, donde me especialicé en control biológico, especialmente con microorganismos. He trabajado más que nada con hongos patogénicos de insectos o de ácaros,
En los últimos tiempos también trabajo con bacterias, libres fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo. Hay un mundo muy nuevo que falta mucha investigación, pero el mundo está buscando ir para esos lados porque lo biológico vino para hacer reconocer que la naturaleza es mucho más amplio que nuestros paquetes o nuestros paradigmas químicos y que necesitamos la ayuda de los biológicos porque el mismo suelo es una comunidad, es un sistema vivo y es el ecosistema de mayor biodiversidad del planeta, que si no lo cuidamos nos estamos diezmando la posibilidad de vida de los humanos. Ahora te voy a preguntar en un ratito un poco sobre algunas de esas líneas de trabajo. Jupa, voy contigo. Juan Pablo Silva, de Lisa, abogado, salteño, de familia de producción agropecuaria también. Además somos amigos, eso también lo podemos decir. Y gracias por el hospedaje, anoche me quedé en la casa de Jupa, así que ya también puedo hacer ese agradecimiento. Y bueno, y ahora con otro tipo de particularidades, que también hay un tema que cuando ahora presentemos a Juan Pablo también creo que hay un poco de coincidencia, que es familia de campo, tuviste una formación académica o educativa que no fue vinculada directamente al campo, pero después de alguna forma volviste hacia ahí. Contanos un poco contanos un poco de vos y de tu camino. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Toti. Es una alegría para mí compartir este espacio y desde ya te quiero felicitar a ti, a la Sociedad Rural de Río Negro. Compartir un espacio con el doctor Adolfo Bortagaray, que es una eminencia como veterinario y como empresario en toda esta región y para arriba también. Con Alda también, que la seguimos mucho con su trabajo en los hongos y todo su aporte. Y bueno, con Juan Pablo también, que además de tocayo es amigo y compartimos la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, un innovador que ahora vamos a escuchar que siempre me gusta. Bueno, yo estudié Derecho, sí, y me crié en el campo con mi familia, muchas generaciones en el campo, y muchas veces les pasa a los productores agropecuarios que quieren que sus hijos vuelen, que tomen nuevas ideas, que tomen nuevos rumbos, y a mí me gustaba discutir, debatir, negociar, conciliar, y bueno, el consejo de la familia fue: tenés que ser abogado, y a veces pasa que en familias que la profesión es el campo, de repente las ideas son más una intuición y se sugiere a los hijos, después de compartir tanto trabajo duro que es el campo, salí, andá, hacé otras cosas, pero la pasión tira. Así que en 2021, después de haberme ido 10 años a Montevideo, empecé a estudiar un programa en la ORT sobre agronegocios y después me seguí metiendo en el pastoreo racional y distintas tecnologías como para poder integrar la generación mía y de mis hermanos al campo. Y así que terminé volviendo y bueno, tratando de integrar la profesión de abogado y la de productor agropecuario. Voy a cometer una infidencia. Hoy de mañana tomando unos mates, estábamos hablando un poco de la vida y de cosas, y me decías: yo estudié Derecho, trabajo de eso, pero mi pasión es el campo. Y no todo el mundo tiene la suerte, podemos decirlo así, que necesariamente de lo que trabaja es su pasión. Pero vos también encontraste como una forma de ir mezclando un poco los dos mundos, ¿no? Bueno, algo que me gustaría desmitificar es que mi generación, yo tengo 33 años y para abajo más, se habla demasiado de vivir o hacer lo que te apasiona y si no, irte o correrte o siempre estar en una zona de confort. Y creo que está bueno también enfrentarte y trabajar profesionalmente en cosas que de repente no te llenen y que las pasiones o las cosas que a uno le alegran la vida pueden estar en cosas simples que no siempre están en las 8 o 10 horas de trabajo que uno pueda dedicar. Entonces también es un valor que tenemos todos los que nos criamos en el campo, la resiliencia, el esfuerzo, la solidaridad compartida, el trabajo entre pares, son valores especiales del campo, que lo compartimos todo lo que vivimos en el campo y que después vamos a la ciudad y seguimos siendo así y volvemos y nos traemos esos, no solo los compartimos esos valores, sino los traemos en la mochila. Seguro que sí. Ya voy a ir contigo, Juan Pablo, pero hay un tema que justamente también me sirve para nuclearlos a los dos, porque los dos estuvieron presentes. Una jornada ayer en el establecimiento de ustedes, de pastoreo racional, con bastante éxito. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, fue una jornada muy linda que recibimos, hablamos con Juan Pablo, entre 120 y 150 productores, y especialmente ayer comentaba que estaba muy contento porque había una escuela rural, una escuela técnica de Bella Unión y una escuela técnica agropecuaria de Paysandú,
y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria acá de Salto, además de muchos Qué productores. Salimos a recorrer el establecimiento, vimos el sistema de manejo, vimos toda la escalera de cría y los machos, y son lindos. El productor agropecuario tiene la enorme ventaja de no competir contra sus pares. Entonces, cuando nosotros podamos compartir, es donde nosotros podemos crecer un poco. Rosa, lo que hablaban de los conceptos de la federación, de defenderse entre pares, lo mismo, y para mí en este caso fue más importante, generar conocimiento entre pares y poder ir mejorando. Juan Pablo Roig, te damos la entrada ahora sí, la bienvenida. Gracias por sumarte. Ingeniero en telemática, de familia agropecuaria, que también después, que hay algo que me gustaría charlar contigo, por una decisión familiar también decidís volver a vivir a Los Pagos de Salto. Estuviste en la jornada ayer, bueno, creo que está un poco servida la mesa para que hagas tu aporte. ¿Cómo estuvo la jornada de ayer? Abrí un poco el juego. Bueno, muchas gracias. Y gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a usted, a todo el equipo de la sede. También sigo los programas del inicio. Me parece, como dijo Adolfo, que es muy bueno, muy bueno esta integración entre la comunicación y el campo, que falta bastante, muchísimo. Y bueno, sí, yo soy ingeniero en telemática. Como dijo Jupa, familiarmente nosotros somos quinta generación de productores agropecuarios de toda la vida. Y bueno, y en nuestra casa también se nos inculcó que cada uno eligiera lo que quisiera hacer, que no se atara al campo. Y bueno, nosotros somos yo y dos hermanas y yo. Y bueno, cada uno estudió cosas diferentes. Y la vida nos llevó a que una se fuera a Londres, la otra vive en Montevideo. Y yo también viví 12 años en Montevideo, igual que Jupa. Nos fuimos a estudiar a Montevideo a los 18 años, con un montón de gente que hace eso acá en Salto, en el interior. Y bueno, y a los 31 años, cuando empezamos a tener hijos con mi esposa, decidimos volver a Salto, y ahí nos dimos cuenta de lo privilegiados que somos los que vivimos en el interior, y los que vemos la vida del interior nos cuesta fusionarnos con la vida capitalina. Y bueno, lo vivimos nosotros y queríamos lo mismo para nuestros hijos, y fue que decidimos volver a Salto y empezar a introducirnos en las empresas ganaderas de nuestra familia. Y bueno, creo que el desafío más grande que hay hoy en la ganadería, además del tema de la garrapata, además de la sanidad, es la integración de las siguientes generaciones sobre la producción agropecuaria. Seguro. Y eso hay que ponerlo arriba de la mesa, porque es un desafío que la familia se trabaje y que se sea familia, y que todo eso sea para aportar más valor del que se viene aportando. Seguro. Y bueno, y eso es un poco lo que intentamos hacer nosotros de nuestra perspectiva, y por eso siempre agradezco a SUPRA, a la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, que se fundó en el 2019 y que integramos desde el origen. Juan Pablo fue el presidente anterior, y nosotros de esa generación decidimos aportar y organizar todas las actividades que sean posibles sin ningún interés económico, más el de difundir una tecnología que creemos que es la tecnología que aumenta la producción sin insumos. Y eso es un poco lo que venimos trabajando. Obviamente después vamos a tirar varios temas sobre la mesa para debatir. También la idea es que interactúen entre sí, pero la pregunta es, ¿por qué elegiste estudiar ingeniería en telemática y qué es? Porque quizá muchas personas, si hubiera dicho ingeniero agrónomo me solucionaba la vida, pero... Y bueno, ingeniería telemática es una combinación entre informática y telecomunicaciones, por definición. Pero es un mix. Yo creo que como en la ganadería hay que hacer ganadero, veterinario, arreglador de caños. Bueno, ese mismo mix llevado a ingeniero de software, telecomunicaciones, datos, transmisiones. El mismo mix, pero para ese lado. Y se me dan más fácil los números que las plantas, que la literatura y que cualquier otra cosa. Y bueno, y entonces me volqué a la ingeniería. Claro. Pero básicamente fue por ahí, por buscar el camino más fácil. Claro. Y ahí terminé en telemática. Bien. Adolfo, voy contigo de nuevo porque quiero conocer un poco más de tu historia. Obviamente sos un referente de la zona. Te fuiste a estudiar veterinaria, después volviste y arrancaste con el emprendimiento tuyo. ¿Y cómo fueron esos primeros años como emprendedor? En una veterinaria que es de la década del 60, si no me equivoco. 68. 68, sí. Yo me recibí en el 1967, o sea que el año que viene cumplo 60 años. ¿Qué te parece? Y al año abrí la veterinaria, bueno, por distintos motivos. Y también me casé. O sea que en el 68 cumplimos 60 Un año años. tranquilo. Sí, tranquilo.
Y inmediatamente intenté prepararme. Íbamos a los cursos de La Plata antes de la jornada de pediatría, que había unos cursos muy buenos que daba el doctor Videla. A mí me gustaba la cirugía, tanto que había pensado ser médico, y cuando me recibí fui varias veces había un tío Bortagaray que hoy lleva una calle, su nombre, que era cirujano. Fui varias veces al hospital a practicar cirugía, ya habiéndome recibido de veterinario, incluso a Sanatorio Salto. Y ahí me fui a La Plata, que había cursos de cirugía con el doctor Videla. Bueno, fue un poco toda la iniciación de la jornada de pediatría. Iba Ricardo Ugarte, iba Pérez Riera, Grecionini. Fuimos como 2 años. Cuando estaba en La Plata, me avisan que había nacido mi hija. O sea que soy un padre ausente. Había nacido mi hija, vine de La Plata en ómnibus, llegué a Concordia, había salido la última lancha. Al otro día estaba mi madre en el puerto y me decía, es una niña, es una niña. O sea que eso lo recuerdo con cierto pesar, porque de alguna manera me perdí una parte de la crianza de mis hijos, que son 4, y todos vinieron seguidos. Gracias al apoyo de Lucy, mi señora, que bueno, no sé cómo se las arreglaba, porque yo vivía prácticamente la semana afuera. Me terminé haciendo piloto. Tenía que traer de Paysandú acá había aviones para hacer la instrucción, pero no había instructores. Lo traía de Paysandú y aprovechábamos los fines de semana a hacer instrucción y a hacer los trabajos. Eso, Adolfo, también te hiciste piloto por un tema de las distancias, la minería. Por las distancias, y porque le tenía terror al puente Artigas, que tapaba sobre el Arapey. Tapaba y demoraba. Yo tenía muchos clientes en aquella zona, una semana en abrir. Lo mismo. Y después acá tenía muchos clientes acá entre Salto y Paysandú, y los lugares para pasar en auto es el Daimán acá y después el Paso al Parque. Y con el avión a mí fue una de las grandes cosas buenas que hice, también en algunas otras, pero el avión me dio una movilidad impresionante. Éramos 12 en Salto y pocos salían para afuera, había veterinarios que se dedicaban a perros. Habían 2 colegas anteriores a mí que habían empezado con los tactos rectales y los diagnósticos de gestación. Pero te cuento que en el año 59 los productores de acá de Salto se reunían para conseguir unas 10.000 vacas y traían un veterinario de Gualeguaychú, el doctor Open, para hacer tacto acá. Y lo trasladaban en avión. Porque no había esa técnica. Después sí vieron 2 colegas, que lo voy a nombrar porque me aportaron mucho, que era el doctor Fonte y el doctor Verazain, que ellos empezaron a salir para afuera, a hacer tactos. Y nosotros ahí nos incorporamos, gracias al avión y a un buen trabajo y hasta una sociedad que tuvimos con Crecionini. Fue un poco el despertar de la congelación de semen en pellets, que cuando yo me recibí era muy incipiente, y lo hacía el doctor Durán, el doctor Fostel, pero se masificó gracias al doctor Ferrari, que siempre se lo reconozco, que él vino de una beca y nos divulgó la tecnología, y nosotros la usamos muchísimo con el avión. En esa época se congelaba sobre hielo seco, no se sabía que se podía congelar sobre gases de nitrógeno. Traíamos el hielo seco que duraba una semana, que era gas carbónico, ¿no? Se va evaporando, pero una semana, y salíamos a congelar semen por distintos establecimientos, que fue un poco la masificación de la inseminación artificial en pellet. Y después Adolfo, bueno, fuiste creciendo, hoy tenés presencia acá en varios departamentos también, pero un diferencial también que varias personas me lo han comentado es la cercanía con el mundo productivo también, no solamente con la parte técnica, sino hacer como un poco un mix de ambas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo formo parte de la primera comisión de la creación del Centro Médico Veterinario de Salto, y además soy el único sobreviviente. Éramos 12. Y inicialmente trabajé bastante con el centro, después me incorporé más que nada a los productores, a la Asociación Agropecuaria de Salto. Fui presidente de la Asociación Fomento Rural de Valentín cuando cumplí esos 50 años, en el año 95, o sea que ya tiene como 80. Y desde la Agropecuaria de Salto participé desde las primeras, desde que se formaron las CODESAS. Fui el primer representante de la agropecuaria en la CODESA en el ministerio. Y en el 90 me incorporé a la CONASA, fui 5 años, iba cada 15 días a Montevideo a la CONASA.
que tengo muy buen recuerdo de toda esa época, a través de la Sociedad de Medicina Veterinaria, he integrado el Comité de Ética, yo qué sé, he estado siempre un poco, pero sobre todo muy allegado a la producción, a los productores, a la Asociación Agropecuaria de Salto y a la Asociación Fomento Rural de Valentín. Seguro, seguro. Ahora voy a volver contigo, Adolfo, también por otros temas más de actualidad y más que están en agenda. Seguimos por este lado. Alda, capaz que voy contigo. Contame un poco acerca de el arranque en el trabajo que estás haciendo y sobre el trabajo de hongos y la experiencia también que tenés, ya si querés metiéndonos un poco en el tema de garrapata también y cómo han venido trabajando en todo ese tema. La verdad que súper interesante estar sentada acá escuchando las historias del doctor Bortagaray. Todo tiene su tiempo y va llegando la información, la tecnología. Uno mira para atrás y cuántos cambios y cuántos saltos tecnológicos y de conocimiento. Esto es un tema que hace muchos años empecé a trabajar. Yo terminé mi doctorado en el 2003. Inmediatamente después fundé junto a varios colegas de Tacuarembó, gente de la salud, gente de campo, porque somos de campo, preocupados por el tema de las contaminaciones, de las resistencias, de los residuos en los alimentos. Fundamos el Batoví Instituto Orgánico para tener un marco institucional donde poder desarrollar en forma práctica. Nunca pensé que iba a terminar haciendo yo mismo los bioinsumos, y es que no se logró que hubiera, interés y perseverancia, porque es un camino arduo, y más con la filosofía de utilizar nuestros propios organismos nativos. Entonces, ¿Cómo funciona? Por ahí yo no tengo formación técnica, pero quizá me puedes ejemplificando en mí, explicar cómo funciona el claro, yo empecé trabajando en horticultura, mi tesis doctoral, que yo hice el doctorado en Cuba, pero con todo el trabajo de investigación en el Uruguay, en etapas en el INIA Tacuarembó y en otras etapas en el INIA Las Brujas, fue haciendo prospección de organismos, microorganismos que afectaran todo organismo vivo tiene su control natural. Nosotros mismos nos enfermamos, ¿no? O nos viene gripe o dolor de panza, múltiples enfermedades. Muchas de esas enfermedades son causadas por patógenos, pero también están los antagonistas de los patógenos o los controladores de las plagas. En toda naturaleza viva y diversa ecológicamente, pensemos en una pastura natural, en el campo natural. Cuando vimos nosotros en el campo natural un problema de plaga que deje sin pastos un manchón de suelos? Nunca. Hay un control natural que hace que eso no ocurra. Sin embargo, en un césped, por ejemplo, cuando tenemos una sola especie vegetal, es muy común ver esos manchones y esos ataques severos que matan a una especie que es la única que está ahí vegetal. En un monte nativo tampoco nunca vemos un ataque de una plaga que defolie a todas las especies, porque hay diversidad entre especies y diversidad de organismos que controlan plagas. Y basados en principios ecológicos, esto ocurre también para las plagas que afectan a la ganadería y a la agricultura. Yo comencé por el mundo hortícola, pero cuando terminé la tesis dejé más de 30 organismos, hongos patogénicos de la plaga del estudio en la tesis doctoral, volviéndome a Tacuarembó, que son mis pagos. Mayoritariamente es un pago ganadero. Entonces, vecinos, compañeros, integrantes del Batoví Instituto Orgánico, mi propia familia, muy linda la horticultura, muy lindo el control biológico en la agricultura. ¿Qué vas a hacer con la garrapata? Claro. Y empezamos en el 2006 a trabajar en garrapata. De hecho, empezamos haciendo lo que es la primera etapa, el primer paso de investigación, que en este caso, cuando buscamos trabajar con cepas nativas y adaptadas al medio ambiente, en los años de evolución se adaptan genéticamente y tienen una apertura genética que les permite adaptarse a la sequía, a la inundación, al calor, al clima que tenemos, que como bien dice un productor muy amigo, ha llegado a Biuruguay, que Biuruguay tiene mucha
relación con el mundo rural y con el campo, me dice, somos un país seco pero lluvioso. Y es un poco así, ¿no? Bueno, entonces necesitamos organismos adaptados. Por eso la filosofía de buscar organismos en nuestro ambiente, y porque estos organismos vueltos al medio ambiente pueden tener más eficacia en mantenerse en ese ambiente productivo y no afectar a otras poblaciones que estén en los ecosistemas, porque hay miles de ejemplos de importación de organismos para el control biológico que luego en otro ecosistema, al no tener controladores naturales, se volvieron plagas. Entonces hubo una buena intención que no terminó bien. Esa búsqueda me llevó a hacer mucha prospección de hongos que afectaran a la garrapata, y estuvimos entre el año 2006, en el 2008 nosotros recibimos estudiantes, tesistas de todas partes del mundo, también de Uruguay. En ese caso estuvo un estudiante de una universidad suiza. Yo he estado dando clases en universidades de Suiza, de Estados Unidos, de Chile, y de esos lugares también me envían estudiantes o de grado o de posgrado. Este fue el caso de una chica de la Facultad de Ciencias Ambientales de Zúrich, que se entusiasmó en hacer su tesis de maestría en control biológico de garrapata y me apoyó. Durante 2 años estuvimos haciendo los primeros trabajos de evaluación en establo de algunas cepas que había yo prospectado. Pasaron los años, Uruguay tiene un pedacito de campo, tiene ganadería en una zona roja de garrapata, y en el año 2015-2016, frente a un llamado que había, que se llamaba Más Tecnología, del Ministerio de Ganadería e INEA, los lecheros de la zona, la COPLT, la Cooperativa de Productores de Leche, me vinieron a decir, hagamos un proyecto con el caldito, ese mágico que tenés, porque vemos los animales de Uruguay lustrosos, sin garrapata, y queremos empezar a usar. Y fue la primera vez que sacamos esto a porteras afuera, a través de un proyecto que además tenía un comité de seguimiento técnico, y eso fue aumentando. Hubieron nuevos proyectos con la Liga Trabajo de Guichón, de Fraile Muerto, en el último periodo con la Cooperativa Calay, con la Fomento de Curtiseiras, se incorporaron más instituciones como el Plan Agropecuario, y eso hizo que en el 2020, ya con mucho trabajo de investigación, hay artículos publicados, hay muchos informes que son multiinstitucionales, porque todas estas instituciones participaban en el seguimiento de los resultados y en los informes, es que decidimos desarrollar el producto propiamente dicho, que es con esta filosofía. Ya prospectamos, ya tenemos organismos que los probamos, que sabemos que los podemos reproducir en condiciones controladas, y aplicarlas en los sistemas productivos permite, tanto a nivel de suelo como de vacunos, bajar la población. Y es así que preparamos el dossier técnico-científico para presentar al Ministerio para su registro. Bien. Este camino que lo estamos haciendo, que el año pasado salió una publicación científica con el doctor Chia del INRA de Francia, la doctora Virginia Rossi de Facultad de Agronomía, da cuenta de un proceso largo. Te das cuenta que estamos en el 2026 y empecé en el 2006, los años pasan, de coinnovación, pero además de desarrollo sociotécnico de una herramienta que no está saliendo hoy para afuera de un laboratorio, sino que viene siendo trabajada con múltiples asociaciones, con participación de doctores veterinarios, con gente de las instituciones estatales, de instituciones privadas, de productores. Hay mucha riqueza de conocimiento, y ese trabajo científico que sacamos, ese artículo el año pasado, habla de esos 20 años de coinnovación que se podría haber hecho con cualquiera de los otros productos que desarrollamos, porque en el 2006 registramos el primer hormiguicida biológico, en el 2012 registramos el primer insecticida biológico, siempre te estoy hablando con organismos nativos. Claro. Porque, y acá hay una cosa importante para decir,
hasta el 2006 no teníamos legislación ni marco regulatorio para poder registrar un insumo con un principio activo de un microorganismo o de un organismo nativo. Sí se podía importar un producto con organismos, pero no registrar un producto con organismos nativos. Bien. Recién en el 2013 se pone en práctica esa ley y fue solo para la producción vegetal. Al día de hoy nosotros estamos luchando y hemos sido pioneros para la parte vegetal y ahora pioneros para la parte animal de que existan los marcos regulatorios y que sea, vamos a decir, socialmente, porque es a todos, ¿no? Son desde el sistema productivo, desde la sanidad animal, desde la investigación, desde los marcos regulatorios y las autoridades competentes, que se debe dar ese desarrollo para darse cuenta que los biológicos vienen a traer aportes importantes en el manejo integrado. Claro. Gracias, Alda, por tus conceptos. Sigo contigo, Jupa. No sé si te quedaba algo que querías aportar de eso. No, quería consultarle si los productores realmente tienen un problema con la garrapata y tú estás trabajando hace más de 20 años en esta solución de hongos. Mi pregunta es, ¿qué falta para masificar esta herramienta? Yo recién veo veterinarios que están empezando a usarla, pero no entiendo si el problema es la falta de difusión, el apoyo de los organismos estatales competentes o el marco regulatorio para poder amplificar esta medida que está muy bueno escucharte y todo tu trabajo que tenés. Bueno, esa pregunta me la hacen toditos los días y yo no encuentro la respuesta exacta. En mi modesta opinión, acá hay varias cosas en juego. Lo primero y más grande es que es un cambio de paradigma porque estamos acostumbrados a basarnos básicamente, perdón la redundancia, en principios activos para controlar enfermedades, hasta en nuestra propia salud. Pensamos que tomar remedios nos vuelve sanos y es al revés. Es estar sanos para no enfermarse y no necesitar medicamentos. Y los remedios no pueden, por ejemplo, los antibióticos no pueden ser usados todo el tiempo porque se genera resistencia. Eso es un concepto normal y que existe en nuestra sociedad. Lo mismo pasa con todos los principios activos. Son moléculas, entonces es muy fácil para los organismos mutar y generar resistencia, por lo tanto deben ser usados con cuidado y bajo una forma de manejo integral. Y el manejo integral, el IPM, el Integrated Pest Management, que es un concepto de los años 70, debe incluir como piedra fundamental o piedra angular el control biológico. Pero en Uruguay eso ha costado, creo que más que en otros países, en entenderse y aceptarse, y como se demora ese entendimiento y hay un gran paradigma basado en lo químico, es que se dificulta la formación de los profesionales, la generación de marcos regulatorios, la adecuación de las autoridades competentes para hacer los trámites que hay que hacer, porque esto estamos todos de acuerdo de la importancia del registro, de la regularización, de la fiscalización. Entonces, es como todo lo nuevo encuentra trabas en su desarrollo. Y no son, como me explicó muy bien el doctor Chía, un experto en desarrollo sociotécnico, no es lineal. Tenemos altibajos, claro, sí. Es como una espiral donde se van superando vallas y se van generando se van acercando nuevos actores que apoyan, que ven los resultados y se encuentran nuevas vallas hasta que algún día esto se va a destrabar. Experiencia de uso a campo hay desde el año 2015, bueno, desde antes, pero vamos a decir, desde la COPLT que conté recién, de la Cooperativa Productores de Leche, al momento, y eso está registrado en informes técnicos que están en el Ministerio y con participación de distintas divisiones o direcciones del Ministerio, han pasado más de 100.000 animales, sin duda, en estos 10 años, y han participado muchísimos profesionales interdisciplina. Creo que
Claro. Todos tenemos algo para aportar en esto y poquito a poco creo que se van a ir abriendo las puertas. Seguro que sí. Jupa, sigo contigo, vamos pimponeando varios temas. Esto igual también tiene un poco que ver con la garrapata porque ustedes hace poco trajeron la raza Boran acá, hicieron una importación, están haciendo un desarrollo con eso, justamente anoche estábamos conversando de eso, en gran medida también por la resistencia, ¿no? Contanos un poco los objetivos de este emprendimiento y cómo viene la experiencia hasta ahora. Bueno, desde Genética Productiva, que es la empresa familiar de mi padre, de Rodolfo Silva Lechire, veníamos hace tiempo leyendo un libro de Johan Sietzman, un africano de Zimbabue, que hablaba sobre el sistema de pastoreo, pero también sobre la forma de seleccionar a los animales. Y en sus últimas páginas del libro cita con gran pasión la raza Boran por su resistencia parasitaria, por su capacidad de convivir con las temperaturas de calor, pero también, sobre todo, por la fertilidad inherente y por su capacidad de ser precoz y longeva. Entonces, leyendo eso, se asociaba mucho al programa que la familia tenía hace 32 años en el Hereford y el Angus, pero no estaba pasando, si bien nosotros no tenemos en el amanecer un problema con la garrapata, como tienen muchos amigos y compañeros de otros lugares, zonas rojas, nos pasaba que veíamos que es un problema realmente que nos acecha y todos los profesionales que trabajan con nosotros también están en planes muy severos y muy preocupados por el tema. Entonces fuimos hasta Paraguay a ver cómo se desempeñaba un rodeo Boran que había venido de Kenia. La raza Boran tiene 1.300 años de selección natural en Kenia y países como Zambia, Etiopía. Y bueno, realmente queremos hacer una prueba con esa raza para ver si tiene capacidades de resistir a las condiciones que tenemos en Uruguay, pero sorteando las restricciones alimenticias y condiciones que tenemos, por ejemplo, acá en el norte, para dar un ternero bueno todos los años, durante muchos años, y bueno, tanto en cruzamientos como puros. Y bueno, comienza un desafío para encontrar una herramienta más, ya no solo en la parte biológica con los hongos o química con los medicamentos, sino también desde los animales. A ver, estos animales que tienen 1.300 años sobreviviendo a todo en África, a ver cómo se comportan acá en Uruguay con los parásitos que tenemos. Bien, bien. Ya vuelvo contigo, Jupa. Quiero ir también después con el doctor Bortagaray con el tema garrapata. Juan Pablo, ahora voy un poco a tu palo. Empezaste a aplicar, así como yendo un poco por distintos temas que, en definitiva, todo tiene que ver un poco con todo, la tecnología dentro de los sistemas productivos. Creo que también tenés un emprendimiento que permite medir un montón de cosas, que los productores lo tienen en los establecimientos. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo te ha resultado la receptividad de ir entrando con estas herramientas un poco más nuevas en el sector? Bueno, lo que pasó fue obviamente también, perdón, si quieren ir agregando algo de todo lo que se está hablando. Jupa puede acotar porque lo usa. Es usuario. Lo que pasó fue en el 2020 cuando volvimos a Salto. No te puede matar, que funciona Yo bien. te tiro los centros. En el 2020 cuando volvimos a Salto, empezamos a trabajar en las empresas que estábamos y una de las cosas que quisimos empezar a innovar dentro de la empresa fue empezar a implementar módulos de pastoreo racional, que era lo que veníamos viendo, ¿tá? Era lo que habíamos aprendido de gente que ya lo estaba haciendo y lo queríamos hacer nosotros. Nosotros no vivimos en el campo, vivimos en la ciudad, vamos a la estancia por el día o por el fin de semana y nos volvemos. Y nos empezó a pasar que teníamos problemas con la intensificación. El eléctrico no pateaba, los animales nos cabeceaban los bebederos y nos vaciaban los tanques australianos. Y bueno, empezamos incrementalmente a probar. Probamos 100 hectáreas, después en 400, hoy son 550, ahora en un mes van a ser 200 más. Vamos a llegar a 1000 y algo, ¿no? O sea, creemos en el sistema, pero no vivíamos en el lugar. Y entonces empezamos a buscar la vuelta, la solución nuestra para poder enterarnos a tiempo, antes que la gente que estaba en el campo, de que había un problema. Y medir cuál era el problema y qué acciones teníamos que tomar para corregirlo.
Y así fue un poco que empezamos, o sea, en el 2023, en mayo del 23, yo me junté con un amigo hoy, que se llama Gonzalo, y empezamos a decir, tenemos que hacer esto, tenemos que solucionar esto, porque nosotros tenemos que producir así, y no puede ser un problema, no puede haber una barrera tecnológica que ya está recontra avanzado y trillado en el mundo, de que no nos permita hacer esto. Y ahí empezamos a desarrollar un dispositivo que nosotros le llamamos Nodo, y bueno, hoy consolidamos una empresa que nos permite conectar cualquier tipo de sensor a ese nodo, que lo podemos instalar en cualquier lado, o sea, porque tiene energía y tiene conectividad. O sea, lo único que hay que elegir es el dispositivo que le tenemos que conectar para medir lo que queramos. Y hoy en el mundo los sensores ya están todos inventados, ya se puede medir cualquier variable que uno considere importante. Nosotros elegimos la que para nosotros era más importante hasta ese momento, que era medir el agua y medir el eléctrico. Y también medimos la meteorología, que es una cosa que a mí me apasiona desde el 2014, que lo hacemos nosotros con otros dispositivos. Entonces combinamos todo eso en una empresa que se llama Métrica Aero y lo empezamos a medir primero en nuestros campos y en campos de amigos, y lo fuimos evolucionando y hoy es un producto comercial y es adaptable a cada productor. O sea, cada productor puede elegir los sensores que necesita instalarle a ese nodo. O sea, no es eso es flexible, esa me parece que es la palabra más importante. Sí, se puede adaptar un poco a las necesidades de cada productor, claro, de lo que quiera medir. Exactamente, vos podés medir 3 tanques si querés, vos podés medir un sensor de suelo, un sensor meteorológico, lo que vos necesites como productor medir. Y bueno, y la verdad que nos solucionó muchísimo, pero para ponerlo en números, desde septiembre del 23 a ahora, ya van casi 3 años, a nosotros se nos vació 23 veces el tanque australiano, o sea... Entonces son 23 problemas que evitamos, solo una vez se terminó de vaciar. Los demás casos le avisamos al personal en el momento que se vació y los fueron a ver. Claro. Yo creo que el fin que tenemos al final es poder producir más sin estar en el lugar y sin perder productividad, que es el punto más importante para mí. Claro. Porque siempre el dicho del ojo del amo engorda el ganado es algo que lo que queremos romper. O sea, nosotros hacemos pastoreo racional, no estamos en el campo y lo podemos hacer en el fondo del campo, pero porque tenemos este tipo de herramientas y sabemos que si el peón de campo dejó el electrificador apagado, nosotros lo podemos llamar a los 5 minutos, decirle que dejó el electrificador apagado. Si se rompió un eléctrico en cualquier lugar de la red, tiene 30 kilómetros el eléctrico, le podemos decir, mirá que el eléctrico se rompió en algún lado. Y como él cada vez que va sabe que pasó, porque lo ve, sabe que lo estamos mirando o vigilando, y eso hace que trabaje mejor el personal. Entonces yo creo que hay un aumento de productividad, que es lo que vemos nosotros en nuestro campo. ¿Qué es lo que ve lo demás? Le puede preguntar a Jupa. ¿Es bueno el producto? No, hay algo que es claro. En el caso de mi casa es totalmente al revés. Papá vive afuera, pero sin embargo, cada vez que uno tiene un problema de agua, se vacía la red, hay que purgarla, hay que llenarla de vuelta y son un montón de problemas. Pasar los animales a tomar agua en las cañadas. Hay todo un movimiento de la estancia que lleva 2 o 3 días restabilizar. Automáticamente ahora cuando el tanque empieza a perder agua me llega un WhatsApp a mí y lo llamo a papá, viste que el tanque, me llegó el mensaje de la aplicación de Juan Pablo y papá me dice ya lo estoy solucionando. Entonces creo que lo bueno de Juan Pablo, que está, siempre hablamos de la tecnología del agro, ¿no? Pero del agro de la agricultura. Vos que venís del palo del arroz, de la agricultura, siempre están en el último tractor, en el último sensor. Creo que lo que propone Juan Pablo es la tecnología en la ganadería. O sea, nosotros lo que queremos es simplificar el acceso a la tecnología para el productor. La tecnología ya existe, yo creo que recontra existe, y la ganadería es el sector que viene más atrasado de todo tecnológicamente. Yo siempre pongo el ejemplo de un tractor de los 60 y un tractor del 2025, parece un avión, y el otro parece un tractor. Y en general, si bien en la ganadería mejoramos mucho la genética, los conocimientos, las moléculas, todo eso, malo viene el trabajo del día a día, sigue siendo el mismo que hace 60, 70 años. Claro. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar, que no puede seguir siendo lo mismo. Hay nuevas tareas, se dejan de hacer tareas viejas, o sea, se termina, si haces pastoreo racional, se terminan las recorridas a campo, pero hay otras tareas, hay que arreglar el alambre, hay que saber manejar un caño, hay que diversificar otras cosas y saber que son nuevas tareas, pero yo creo que la gente trabaja muchísimo menos y por eso el peón que está haciendo ese trabajo lo abraza porque sabe que va a trabajar menos. Esa es la realidad. O sea, eso creo que es lo que está pasando. Y que se ven los resultados también, ¿no? Obviamente. Ni que hablar, si hablamos de la producción, ni que hablar.
Pero sobre todo el personal y la gente, me parece que es lo más importante. Seguro. Una cortita más contigo y después vamos con Adolfo y tenemos un juego para hacer acá entre todos. ¿Sos usuario de la inteligencia artificial? Bueno, somos usuarios, ¿sí? Nosotros, de hecho, para trabajar en lo que hacemos en esta empresa de Métrica Agro, prácticamente usamos toda inteligencia artificial para codificar y desarrollar. Y bueno, y nosotros lo que esperamos con Métrica Agro es que agregar ese valor arriba de los sensores. Hoy nosotros yo le llamo, somos telemetría y llegamos hasta ahí, o sea, te avisamos si hay un problema y podés mirar todo el histórico para atrás de lo que pasó y te enseña muchísimo de los animales. Cuándo toman agua, cuándo dejan de tomar agua, si tu sistema de agua es suficiente en una época determinada o no, y lo mismo para el clima. Y tal, la idea que tenemos es que eso avance a tal punto que lo puedan interpretar a los datos la inteligencia artificial como hoy lo puedo interpretar yo cuando miro lo que está pasando, para que al productor al final le termine llegando solo el resultado, que es lo que tiene que hacer. Claro. Eso es un poco. Yo creo que al final, si medís todo, al final la ganadería termina siendo un poco probabilidad. O sea, siempre es probabilidad. O sea, si cuando vos tenés todos los datos de si va a llover, si no va a llover, cuánto llovió, cuánto produciste los años que llovió, tenés todo eso, caracterizaste todo y tenés un buen análisis, siempre la pregunta es producir con los menos costos posibles. Y entonces cuando llega al otoño, vos al final terminás diciendo si este año va a usar sal, no va a usar sal. Y eso que te lo da el know-how para atrás de lo que tenés. Sí, pero como seres humanos nos olvidamos de lo que pasa todos los años. Entonces, ahí es donde tiene que estar el valor agregado de todo lo que pasó durante 10, 15 años para decir, usar toda la información estadísticamente, generada. Si no doy sal, ¿qué me puede pasar? ¿Voy a preñar? ¿No voy a preñar? ¿Voy a llegar? ¿No voy a llegar? ¿El otoño va a ser bueno? ¿Va a ser malo? ¿El invierno va a ser...? Bueno, y eso es lo que nosotros estamos intentando construir desde nuestra experiencia. Bien. Que tenía facilidad los números no era chiste, ¿no? No, por eso. Un inventor, me dijo Jupa. Me dijo, Juan Pablo es un inventor. Demasiado, eso es demasiado. Cerramos la ronda contigo, Adolfo, y quiero volver un poquito sobre el tema de garrapata. Obviamente es un referente muchos años en el rubro y has vivido oleadas de todo tipo y color. Hoy obviamente es un flagelo importante. ¿Cómo estás viendo todo este tema hoy? Bueno, a ver si lo puedo resumir. Lo veo con muchísima preocupación. Sobre todo por lo que dijo el doctor Menchaca ayer, que prevé que si dentro de 5 años hacemos una reunión seguramente vamos a estar peor si no tenemos nuevas tecnologías. Pero yo, yendo un poquito a mi historia, yo antes de recibirme ya trabajaba en las premoniciones de toros, con la hemovacuna, que antes le llamaba premonición, y cuando me recibí encontré una situación bastante dificultosa, no tan grave como la de ahora, porque fue justamente entre la década del 70 y el 80 que hubo una resistencia feroz a todos los fosforados. Los únicos principios activos que teníamos eran los fosforados, que empezó por el asuntol y terminó por el blotic. Bueno, estoy diciendo los nombres comerciales, pero no me acuerdo el nombre químico. Fue una época muy dura, porque no había cómo combatir la garrapata. Gracias a un veterinario que estaba en el ILABE, que sabía muchísimo de garrapata, el doctor Canaves, le agregábamos al ojo de buen cubero a los baños cargados con fosforados un producto de uso agrícola que era un piretroide, el ambush. Y eso, pero al ojo de buen cubero, y no estaba autorizado obviamente por el ministerio. Y eso nos solucionó el tema, que después se transformó, después que vieron los piretroides, en una molécula que hasta ahora sigue, que es la cipermetrina y eretión, pero nosotros lo empezamos a hacer para solucionar porque no teníamos cómo combatir la garrapata hasta que en el año 80 apareció la mitraxis, después aparecieron los piretroides y aparecieron muy buenos principios activos como las ivermectinas y 4 o 5 moléculas nuevas que fueron espectaculares. Tanto que mucha gente dejó de bañar porque usó la ivermectina, porque era mucho más fácil, los baños se tapiaron, pero desaprovechamos una oportunidad de bajar realmente la garrapata porque se usaron indiscriminadamente y se fueron haciendo resistencias, como lo estamos viendo ahora, a casi todos estos principios activos. Debo confesar que cuando yo me recibí, había muchos establecimientos que habían erradicado la garrapata, que hacía ya 10 años que no bañaban, con los clorados, que fueron prohibidos más o menos al fin de la década del 60.
el toxafeno era un producto clorado que se usó muchísimo y gente que erradicó, que tuvo 10, conozco casos que tuvieron más de 10 años sin tener garrapata, después le invadió la garrapata. Digo, yo creo que se desaprovecharon. La ley de garrapata, que del año 56 era una ley media obsoleta, que se modificó en el año, había muchísimos artículos que no se cumplían. La zona norte era zona de erradicación, cosa que es muy difícil, la erradicación en el norte, al norte de Río Negro. Claro, claro. Lo que sí es fácil, o era fácil, es la erradicación a nivel de predio. Eso sí, tengo experiencia, se puede erradicar a nivel de predio. A nivel de la zona norte no, y esta ley que se reglamentó en el año 2009, que se inició en el periodo de Aguirre Zavala con el doctor Tapié, y fue una iniciativa de la agropecuaria, porque ya no estaban apareciendo restos de ivermectina en Argentina, porque se prohibía la llegada de ganado con garrapata al frigorífico. Entonces la gente empezó a aplicar ivermectina y apareció ivermectina en el 2002, en carnes uruguayas. Entonces se flexibilizó esa ley, se reglamentó el año 2009. Esa ley le da participación a la profesión, terceriza de alguna manera, ayuda al ministerio porque el productor interdicto nombra un veterinario que tiene que coordinar con los vecinos, con los veterinarios de los vecinos, y esa interdicción tiene que erradicar la garrapata, que la garrapata, dicen, en un año, en 13 meses, un campo se limpia, ¿no? Es temas que, como la brucelosis que seguimos haciendo y que estamos en la cola de ratón, no. Si logramos que una hembra adulta no caiga en el campo y ponga huevos, en 13 meses, como máximo, el campo se limpia. Y esto lo he hecho varias veces, lamentablemente. Después viene la contaminación porque no se hace un trabajo conjunto, porque no se hace un trabajo con los vecinos. Ahí hay un debe importante, porque hay una ley que no se ha cumplido exactamente. Y después que se aprobó esa ley del año 2009, en general se dijo que la garrapata era un problema de los productores, que el ministerio tenía que dedicarse a las enfermedades zoonóticas que afectan nuestras exportaciones de carne. Y yo nunca estuve de acuerdo hasta que apareció el Etión en el 2015 y ahí se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que el problema no es la garrapata, sino los residuos. Pero lamentablemente lo que se hizo a partir del 2015 fueron charlas y más charlas, pero no se logró lo que se debería haber hecho, claro, que es la categorización que prevé esta ley, que yo le digo la ley nueva, la categorización de los predios. Y en la zona norte nuestra, que no tenemos por qué erradicar la garrapata, sí se pueden sancionar o seleccionar los productores que están ocasionando problemas, productores epidemiológicamente de riesgo u omisos, que están ocasionando problemas a gente que quiere estar limpia o que está casi limpia. Y eso es lo que nos está pasando en muchísimas zonas. Acá en Salto hay establecimientos que hace 50 años que no tienen garrapata. Y no es uno solo. Hay establecimientos que se han repartido y que usan los mismos predios, baños de ganado. Unos tienen garrapata y otros no tienen garrapata. Si tienen buenos alambrados. Y hay que ayudar, el ministerio tiene que ayudar a los que quieren mantenerse limpios. Eso es lo que yo, en todo caso, veo como positivo de esta administración y del esfuerzo que está haciendo el ministerio, que puso el tema arriba de la mesa. Se van a nombrar los veterinarios dinamizadores, que es una propuesta de Artigas de hace muchos años, y el doctor Senatore, acá hicimos un congreso en el año 95, yo estaba en la CODESA, y se hizo acá, en este predio, y lo trajimos al doctor Recaredo Ugarte, que dieron una charla de garrapata y hubo una mesa redonda, donde ya en esa época, en 95, Artigas planteaba el tema de los dinamizadores. O sea que, bueno, han pasado 30 años y seguimos con el tema y estamos peor. Pero lo veo, vamos a mirar por el lado positivo, sí, que bueno, que en todo caso se ha puesto el tema arriba de la mesa y esperemos que si es una política de gobierno, como dicen, que se le den todos los medios al ministerio para que pueda mitigar el problema y que no pase lo que dijo ayer el doctor Menchaca, a quien respeto, que dentro de 5 años vamos a estar peor si no hay nuevas tecnologías. Ojalá aparezca nuevas tecnologías, ojalá aparezca el tema de los hongos, ojalá aparezca la edición genómica, que sé que lo están intentando, pero Menchaca dijo ayer que llevará el tiempo que llevará. Pero a mí, la verdad,
que me impresiona eso de que dentro de 5 años podamos estar peor de lo que se denunció ayer acá, de la cantidad de pérdidas impresionantes que llegan hasta $100 por hectárea, $90 por hectárea, con mortandades enormes y hay gente que ha tenido que entregar el campo. La verdad que eso me da un pesimismo y una cosa que pienso que todavía estamos a tiempo, con los recursos que tenemos. Y ojalá aparezcan. Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Hay algún tema de esto que vamos a tocar todavía? Ahora vamos a hacer un juego, vamos a salir un poco de la parte un poco más de hablar de los temas más en serio, pero esto es un juego, lo que bueno es que también se aprende. Entonces, es un juego de pregunta y respuesta que siempre hacemos acá en la sede. Quienes lo vieron sabrán de qué hablo. Ya te pusiste, estás con ganas de competir. Acá está mal, o sea, nos quedaron cruzados los equipos, así que te lo paso ahí, Juan Pablo. Estas preguntas ustedes le tienen que hacer a este equipo y ustedes estas preguntas a aquel equipo. Obviamente, en las preguntas en las que está señalada la respuesta, no lo digan antes que respondan. Y bueno, y hay que ir respondiendo y después vamos entregando los premios, ¿no? Perfecto. ¿Quién ¿Arrancamos te nosotros? gustó? Ya está divertido. Ahora vamos a convocar. Dale. Arrancamos preguntando nosotros. Arrancan preguntando, este equipo, el equipo 1, vamos a decir, Adolfo y Juan Pablo, contra el equipo 2, que es Jupa y Alda, se van haciendo preguntas cruzadas y bueno, van a aprender de garrapata, del mundial, de 1000 cosas más. Arrancamos Arranque. nosotros. ¿Cuál es la gremial rural más antigua del Uruguay? La Asociación Rural del Uruguay. Pero ahí hay que distinguir algo. Gobierno de Lorenzo Latorre, 1873, por ahí, debe de haber sido por el 1870 finales. Principio, digo. ¿No? 1871. El que la Asociación Rural lleva a Lorenzo Latorre a la presidencia de facto, 1800 y... Bien, mirá el abogado, mirá el abogado. Buenísimo. Bien, Jupa. Bueno, ahora pregunta el equipo 2 al equipo 1. ¿Cuántos años aproximadamente tiene la Federación Rural? ¿129, creo. A ver, 129. yo les tenía... Pará, ¿tiene opciones? Tiene opciones. Tiene opciones, ya lo quieren teníamos cocinar. opciones, Le teníamos pueden dar opciones. 3 opciones. Igual se la vamos a dar por válida porque tiene 111. 11 años. Así que muy Bien, muy bien. Bueno, zafamos. Ahora vamos a este lado. ¿Cuántos millones de dólares en pérdidas causa la garrapata por año? Y bueno, los datos actualizados es que están alrededor de los 96 millones de dólares. 95 millones de dólares. Bien, pero casi exacto. Esa plata la quiero para desarrollar más el biogarrapaticida. Con el millón ahí que quedó en el medio ya arrancamos. Con ese que sobró. Sí. ¿La garrapata es un insecto? Un ácaro. Perfecto. Muy bien. Bien, Pero perfecto. No perdemos. Creo que No, vienen no siendo perdemos ni de casualidad con esa. de los vienen pegando todas las preguntas. De los tenemos juegos, un clase A, papá. ¿qué querés? tenemos mucho nivel Acá cultural. preguntá de la garrapata, cualquiera de los dos Nivel lados te Bueno, contestamos. acá te sacamos de tema. A ver. ¿Qué ¿Cuántas defensor patas uruguayo ¿Cómo? ¿Qué defensor uruguayo juega en el Barcelona? Ronald Araujo. Bien, de Jupa, Rivera bien, el cara. Jupa. Le puedo preguntar a mi marido que está allá atrás. La llamada, ¿te acordás que ese programa? ¿Puedo hacer una llamada? No. Le toca a ellos. Dale, Lela. ¿Qué jugador uruguayo hizo el gol decisivo del Maracanazo? El segundo gol contra el palo izquierdo. Hace que va a levantar el centro, no lo levanta. Todo eso no Se la dice tira, la... la, ¿Vos se la lo tira el viste? arquero Barbosa. ¿Lo viste en vivo? ¿Y quién remata? Me van a matar con esto porque... No, uno de los mayores... ¿No? Encima fue el último sobreviviente. Fue el del último, Mundial. la verdad. No. ¿No? Negativo. Negativo. Poco- ¿Puedo contestar yo? ¿Puedo contestar yo? Sí, dale, adelante. Gisia. Sí, señor. Sí, señor. Bien, esa va para mí. Este punto va para mí. ¿Cuáles son los 3 departamentos con mayor población del interior? Yo lo tengo, Sí, creo.
Canelones, Maldonado y Salto. La República Oriental de Salto. ¿En ese orden? No, ¿qué orden dijimos? Es Canelones, Maldonado, Salto. Está bien. Te estaba drogando nomás. Bien. Le gustan los Qué números, bueno el ¿no? abogado. Le gustan La los diferencia de Salto que fue República, independiente un par de días. Pero Claro. bueno, está. No tengo nada contra el resto. Bueno, ahora de este lado, ¿no? ¿Cómo termina el siguiente dicho popular? Más lento que patada de... No, lo matamos. Sí, los mataron, sí. Y no hay opciones. A ver, falta gravedad para que Sí. sea lento. Sí. Artemis. Negativo acá. Apolo 11. Elon Musk. No, ¿No? sé, a Más ver. lento que patada de... Astronauta. 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 Muy Bien. Se la vamos. Nos mataron. ¿Quién fue el primer presidente de la Federación Rural? Ajá. Ahora sí perdieron. Desconozco con total éxito. Yo total... No, ahí no llegó. Y me gustaría ¿Tiene saberlo. opciones o no? No, sin No opciones. tiene opciones. Tirame Ah, dos, a ver si Perfecto. ¿no? Apellido compuesto. Claro. En 19 Zorrilla San Martín. En 1915. No sabe. Decirle nomás porque no le van a pegar. Doctor José Irureta Goyenea. Goyenea. Y bueno, si decían el primer apellido. ¿Cómo? No sé ni cómo vamos, pero. Fue presidente de la República. Van ustedes, quedan 2 preguntas, ¿no? 2 preguntas de cada lado. Mira, a nosotros nos queda una acá. 2 preguntas acá y acá una. ¿Cuál es el cerro más alto del Uruguay? Fácil. El Cerro Pan de Azúcar. No, pero pará, Adolfo dijo el otro, no se la tome. El Batoví, por lo menos decime. No. Para quedar bien conmigo. En la Plaza Artiga está la... Tiene un nombre religioso. San Antonio. No, está bien. No se lo vamos a dar por válido porque esto viene picado. Es el Cerro Catedral. Cerro Catedral. Bien. Esto viene friccionado. Bueno, le queda acá una. ¿De dónde surge el dicho pipí cucú? Esto sí. Suerte. ¿De dónde es un tema geográfico y para mí es francés? ¿Por qué? No sé. No está del todo mal, me parece. No, estaba peor en el palo. ¿Eh? Qué pecado no saber esa respuesta, porque nuestro equipo de cocina de la Posada Ñangapiré se llaman Pipí Cucú, pero nunca supe por qué. Cuando vuelvas y les cuente, te van a querer pila. Viste que dijeron que íbamos a aprender acá en el... ¿Viste que se iba a aprender? Bueno, de acá estamos terminados. Y acá dice... Bueno, pero ¿de dónde? Cuando Monzón fue a recibir un premio en Francia y todos decían merci. Bueno, todo en francés. Merci no sé. beaucoup. Eso. Y se le salió pipí cucú. Pipí Cucú. Tranquilo, ¿viste? Volvé con un cuento lindo ahora que lo sabes. ¿De dónde surge el dicho tuya, Héctor? No, estamos quedando en offside acá. me parece La que nos respuesta tiene nos una mataron. carilla. No, Bueno. léelo vos porque... Esto es, claro, acá viste que se va a aprender. El tema es que lo que responda bien es anecdótico, pero después vas a aprender. Surge el 13 de junio de 1928, durante la final de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. La selección de Uruguay derrotó a Argentina 2-1. El jugador uruguayo René Tito Borjas asistió de cabeza a su compañero Héctor Escarone gritándole tuya, Héctor. No sé cómo no sabías esto, la verdad. Me parece era fácil. Ahí leo con una papa. Bueno, muchas gracias. Tenemos... eran estos, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¿Querés mostrar cuál es mi cámara? ¿Querés decir? Unos mates de PGG, ¿no? PGG. Ya terminó. Marcharon. Pero igual, tenemos un regalo para ustedes. No pasa nada, doctor. Después le tenemos damos un regalo, revancha. doctor. Tenemos un regalo. Perdimos por 3, ¿verdad? Regalo del mate de PGG. 2 para Alda y Jupa, los ganadores de... Y bueno, Muchas tenemos gracias. un regalo para todos, pero bueno, antes de cerrar, preguntarle un poco cómo pasaron, cómo se sintieron, qué les pareció formar parte de la sede. Bueno, de mi parte, la verdad que pasé muy bien. Soy una hincha de los intercambios, de las instancias, de este tipo de instancias que nos ayuda a conocer más de cerca personas y personalidades
Entonces, muy agradecida por esta oportunidad y por los compañeros que estuvieron aquí junto al programa. Gracias Alda por venir, por acompañarnos. Adolfo, ¿qué te pareció? El micrófono. ¿Pero puedo pasar un chivo o no? Sí, obvio. Bueno, me No te podemos decir que no, así que dale. No, me pareció muy bueno, muy lindo el intercambio, muy lindo, muy grato los compañeros, así que me resultó mucho más fácil de lo que imaginaba. Pero voy a pasar un chivo que me faltó decir, que nosotros estamos, la Sociedad de Medicina Veterinaria, la Academia Veterinaria, el Colegio Veterinario y la facultad, hemos formado un grupo que se llama VET4, que ahora nos vamos a reunir en Paysandú. Y ese grupo ha firmado un documento que presentamos nosotros en la Academia el año 17 y que ha ido caminando, que ha tomado fuerza, que se llama la figura del veterinario corresponsable sanitario. Esa figura la proponemos como alternativa, como opcional, como un plan piloto para ver si, como un plan piloto opcional para ver si de alguna manera la profesión puede colaborar con todas estas dificultades que existen no solamente con los periodos de carencia, sino con las recetas sanitarias que hay que hacer por antibióticos y por hormonales, que sea una persona que esté integrada al establecimiento y que pueda hacer los despachos de tropas a los frigoríficos sin estar en el último momento leyendo, que sea como es a veces, como digo yo, un contador en una empresa que se hace responsable frente a inspecciones de ley positiva de la DGI. Ese tema ha ido caminando y tiene la firma de 4 instituciones, de esas 4 más del Ministerio. Creemos que es una alternativa que vale la pena probar. Seguro. Bienvenida sea la propuesta, por supuesto, y bien hecha la aclaración. Y bueno, ¿te sentiste cómodo en este formato de streaming? Menos complicado de lo que pensaba. Muchas gracias, estaba un poco tenso porque bueno, a veces que la cronología te va afectando un poco la agilidad mental, así que... Un placer para nosotros. Gracias y espero no haberlo defraudado a Virginia. No, tener un referente como usted, Adolfo. Juan Pablo, muy bueno, muy entretenido. Ya aprendimos más. Ya nos vamos sabiendo más de lo que sabíamos antes de venir. Ahora sabes, pues lo de tuya, Héctor, ya lo sabés. Y lo del Cerro también. ¿Y quién hizo el gol? El pipí cucú. Completito, 5 aprendizajes. No, y también quiero cerrar con algo que me parece interesante, que acá algo que tenemos todo en común los invitados, es que todos abrimos una empresa, emprendimos algo, ¿tá? Y que hoy quiero invitar a que la gente se anime a emprender, a hacer cosas, a plasmar ideas, y aprovechar el espacio para informar, porque hablo con gente que no sabe, que ANDE, que es la Agencia Nacional en Uruguay, y ANI, que es la Agencia de Investigación, tienen programas para hacer un montón de cosas que la gente no sabe, mismo de ejecutar proyectos o de juntarse entre productores para hacer una capacitación, para traer a alguien de afuera. O sea, hay un montón de herramientas hoy que no se están usando por falta de difusión. Y también, aprovechando el marco que esto nace de la ORT, yo personalmente participé en proyectos. La ORT tiene una virtud respecto a otras universidades, que tiene los proyectos de fin de carrera abiertos, donde las empresas pueden postular proyectos, y a veces uno tiene una idea y quiere tener una validación de esa idea o llevarla a cabo inicialmente sin que sea un costo, y en realidad es una buena oportunidad también de aplicar a esas instancias que se hacen en febrero y se hacen en junio, y poder llevar a cabo con un grupo de estudiantes una idea que querés para desarrollar, para inventar, para crear algo, para hacer algo diferente, y después están todo este tipo de instrumentos que ayudan a que hoy sea mucho más fácil hacer cosas que aporten a las diferentes entidades. Así que me parece que eso está bueno, lo converso siempre con gente que está haciendo cosas y la mayoría de la gente lo desconoce, así que yo creo que está bueno que entren a la página web y está todo publicado, no tiene ciencia. Así que bueno, eso me parece que está bueno y bueno, muy bueno todo esto. Tuvimos también en su momento un programa con un foco grande en emprendedurismo con muchos jóvenes. Jupa, vamos a cerrar contigo, pero antes me ayudan a repartir un poco de esto porque me voy a olvidar y me van a correr si me olvido de los regalos que tenemos también de las empresas. Lo pueden sacar y lo pueden mostrar. Jupa, preguntá cuál es tu cámara.
Está llena la mochila de... Vos, muchas gracias, mochila de Harwich. Semillas Cardinal. Semillas Cardinal, la bolsita, las botellas, bueno, las botellas de UPM que están sobre la mesa, los alfajorcitos. La verdad que nunca está de más agradecer a todas las empresas que acompañan este emprendimiento. Y bueno, Jupa, cerramos contigo, que también me gustaría agregar algo, que sos una persona que también vive en Montevideo, que te formaste en otras cosas, y muchos de los gurises, sobre todo que gente joven que ve la sede y que consume los reels, muchas veces quizá como que se enfrenta a esa disyuntiva de, bueno, si no me voy al campo, si no estudio agronomía, quizá, o sea, me voy definitivamente para otro lado y no se pueden cruzar las cosas. Y creo que acá, en la charla con todo, con Juan Pablo también, quedó demostrado de que siempre está bueno conocer un poco más de nuestro país, de nuestra producción, y que no necesariamente siendo solamente agrónomo, veterinario o productor rural uno puede estar vinculado a todo esto. El tuyo es un caso, entonces agregarte a tu mensaje final un concepto sobre ese tema. Primero que nada, muchas gracias, Toti, y felicitaciones nuevamente a Virginia, a todo el equipo de La Rural. Y bueno, si ese es un mensaje que me gustaría dejar, nosotros nos criamos en el norte, en Salto, en el campo, después nos fuimos a Montevideo. Y creo que si nosotros queremos sostener el agro con todos los desafíos que tiene y con todas las virtudes que tiene, ese traspaso generacional hay que empezar a hacerlo abriendo las puertas, y los jóvenes creo que tenemos la obligación de empezar a formarnos en las nuevas tecnologías que aseguren a las empresas una rentabilidad para poder tener una buena calidad de vida entre los productores. Empezamos ese camino con la convicción de que hay muchas cosas para hacer, hay muchas tecnologías para aplicar, como estuvimos hablando hoy. El pastoreo racional es una de ellas, que nosotros la hemos implementado en casa. Nos permitió a los hijos tener comunicaciones con nuestros padres de pares, a sugerir cosas, actividades diarias, proponer en el campo. Y creo que si nosotros queremos, no solo para los que somos productores o hijos de productores, sino para la gente que trabaja en el campo y para asegurar una buena calidad de vida a la ruralidad, a los peones rurales, a todos los servicios que están en el campo, tenemos que seguir elevando la vara de mayores tecnologías, de mayores rentabilidad en las empresas, para no ver el día de mañana productores que se van quedando solos, campos que quedan abandonados, cascos que quedan solos, y a veces nos pasa a los del norte que recorremos y vemos estancias vacías y ese dolorcito en el alma de una oportunidad que se dejó en el camino. Así que bueno, animarse a meterse en las empresas agropecuarias e ir para adelante, que es una belleza enorme la naturaleza y todos los procesos que tenemos en el campo. Sí, gracias. Yo quiero agregar una cosa que a mí me parece importante, que a mí me critican un poco, y que lo importante que es salir y ver de los que hacen las cosas, ¿está? O sea, aprovechar instancias como la que se hizo en el amanecer, cuando un productor igual hay que hacer 200, 300 kilómetros para ir a conocer lo que hace un productor en ese predio, lo importante de ir y hacerlo, y verlo, y conocerlo. O sea, nosotros hoy tenemos referentes, con Juan Pablo compartimos referentes como Gabriel Fillá, como Pepe Dutra, o sea, un montón de gente. Boldi. Un montón de gente que conocimos por agrupación de productores que si no, hoy no conoceríamos, que están haciendo cosas diferentes de las que se acostumbra a hacer. Y nada, eso, preguntar siempre, preguntar y aprender. Como dice Jupa, los productores no competimos entre nosotros. El productor uruguayo es muy generoso, es muy abierto. Si se le pregunta, porque es muy callado y muy humilde. Entonces, aprovechar eso, o sea, eso creo que es lo que tenemos hoy en común con la IA, es que hay que saber preguntar y aprender de las preguntas para mejorar y evolucionar. Y eso es lo que tendríamos que estar todos inquietos y dedicarle tanto tiempo a la tarea del día a día como a la tarea de salir del establecimiento y ver qué es lo que está haciendo el de al lado. Y en las mesas familiares muchas veces tenemos productores que somos todos productores y ni siquiera hablamos de lo que estamos haciendo cada uno en una comida familiar. Y creo que esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar para mejorar y salir de los números históricos de 60% señalada, 80 kilos de carne. O sea, hay que hacer cosas diferentes para cambiar las cosas. Eso me parece. Y Toti, lo último, creo que si el sector agropecuario sigue adoptando este tipo de tecnologías, integrando las nuevas generaciones hacia potenciar los predios, eso derrama en el Uruguay de la ciudad, en un montón de beneficios para el país y en definitiva para
para que esos bienes que Uruguay exporta terminen regando a la población toda. O sea, es un compromiso del agro que termina teniendo en mejorar para sí mismo, pero en aportar a la sociedad toda. Entonces termina siendo como un círculo virtuoso sumamente positivo. Seguro que sí, y bueno, aprovecho de decir también que desde nuestro humilde lugar con la Rural de Río Negro, con el equipo de ORT y todo este formato que hemos generado, busca un poco eso, ¿no? Tratar de difundir no solo cosas vinculadas netamente con el sector agropecuario, sino que acá hemos tenido salud mental, emprendedurismo, hobby, entretenimiento, y hemos tenido un montón de invitados, así que también intentamos poner nuestro granito de arena con eso. Gracias a los sponsors, gracias a los dueños de casa, a la Agropecuaria de Salto, gracias a Federación Rural. Fue un gustazo venir hasta acá y disfrutar de este programa, y bueno, los esperamos a todos entonces en el próximo episodio. Gracias.